Muy bien. En este primer ejercicio nos piden calcular el valor de la incógnita, que significa resolver la ecuación que nos dan allí en la pizarra, ¿no? 2x menos 6 igual a 8. Primer paso, obviamente pasamos el menos 6 hacia la derecha, como más 6, quedando solamente 2x aquí en la izquierda, y sumando mentalmente nos daría 14 en ese otro lado. Mientras que a continuación nos corresponde pasar el 2 hacia el otro lado a dividir al 14. Mentalmente también 14 entre 2 nos daría 7. Y ya tendríamos el resultado de esta primera ecuación. Bien, en una segunda ecuación nos dice determina el valor de la incógnita, que significa nuevamente resuelve la ecuación. Puede cambiar el término en la pregunta, pero es al final lo mismo. ¿Ok? ¿Y qué nos piden ahora? Pues nos piden encontrar x de una expresión que es ya mucho más compleja, ¿no? Aquí aparecen paréntesis, como ustedes pueden ver, en donde hay que aplicar la propiedad distributiva, es decir, multiplicar este 4 por cada término del paréntesis, luego el 2 de aquí por cada término de este paréntesis, y finalmente el 3 que está aquí, multiplicarlo por cada elemento del último paréntesis. Hacemos ese cálculo y, a ver, aquí por ejemplo tendríamos 4 por x, 4x, luego 4 por 1, 4, a continuación 2 por x, 2x, y finalmente 2 por 2, 4. Ya está, el desarrollo del lado izquierdo de nuestra ecuación. En el lado derecho tenemos aquí 3 por x, 3x, y finalmente 3 por 4, 12. Listo. Esos serían entonces todos los elementos ya desarrollados para no tener paréntesis. Lo que nos falta hacer a continuación es dejar todas las x a un lado y las que no son x al otro. Nos conviene entonces, por ejemplo, aquí tenemos 4x con este 2x que están en la derecha, nos quedarían en este lado, 4x más 2x, y el 3x que está al otro lado tendría que pasar a restar aquí a la izquierda, menos 3x. Repito, el 3x que está a la derecha pasa a la izquierda con signo cambiado. Mientras que en la derecha nos queda el 12 de este lado y todos los de la izquierda que pasan pero con signo cambiado. O sea, pasaría el menos 4 como positivo y pasaría el más 4 pero como negativo. O sea, se invierte el signo, ya ustedes saben, al pasar de un lado al otro. Hacemos aquí la operación, tendríamos aquí 6 menos 3, nos queda 3x, y en la derecha solamente tendríamos 12, ya que 4 menos 4 se eliminan. Aquí ponemos el 12 y para terminar, x nos quedará pasando este 3 a dividir. 12 entre 3 nos queda 4, mentalmente hacemos ese cálculo, y fíjense chicos y chicas, ya tendríamos finalmente el resultado también para esta ecuación. A ver, en este caso nos están pidiendo nuevamente que encontremos o que hallemos el valor de la incógnita, es decir, que resolvamos la ecuación. Entonces vamos desarrollando como primer paso todos los paréntesis y los corchetes para que de alguna manera tengamos ya un desarrollo mucho más simple cuando ya no están esos paréntesis ni los corchetes. Dejamos entonces por aquí 6n, también el menos 4, y por acá este menos, recuerden, va a afectar a los signos de todos los elementos que están dentro del corchete. Entonces quiere decir que el 5 va a quedar aquí negativo, y luego el menos 2n con el menos que está aquí afuera, aplicando ley de signos, menos por menos, nos queda más 2n. Y ya está. Pero es más fácil porque nos ha quedado una expresión sin corchetes, ¿no? Ahora, hay que hacer lo mismo en el otro lado. Fíjense, este 3 de aquí se puede aplicar a todos ellos, tanto al 4n como a lo que está aquí dentro del paréntesis. Solamente hay que tener cuidado con los signos nada más al aplicar. Por ejemplo, aquí 3 por 4, n nos daría 12n, y es lo primero que vamos a colocar. Luego sigue menos, aquí está, menos, y colocaremos en este caso el 3 nuevamente que también multiplica a esta n. Recuerden que los elementos que están en la parte exterior son también números que afectan a todo lo que está dentro del corchete. Por eso que aquí nos quedaría 3n primero, y en el último término que vamos a colocar por acá hay que tener en cuenta varios detalles. En primer lugar, que este 2, que es positivo, está afectado por un negativo aquí adelante.
O sea, si hablamos del signo que nos va a quedar abajo, va a ser más por menos, menos. Y también debemos considerar que este 2, que está dentro del paréntesis, está a la vez dentro del corchete que tiene un 3 adelante. O sea que el 3 también multiplica al 2 de aquí y nos quedaría 6. Ahí está. Entonces, allí tendríamos ya, miren, el desarrollo de toda la parte superior del corchete, ¿ok? Dejándolo ya sin paréntesis ni corchete. O sea, de frente ya hemos llegado a ese resultado. Y finalmente el más 2n. Del final hay que agregarlo aquí simplemente. Ya está. Nos conviene entonces ahora pasar las n's a un lado y las que no tienen n's al otro lado. Obviamente es más conveniente pasar las n's a la derecha. ¿Por qué? Porque acá tenemos 12n, una expresión bastante grande. Entonces, ¿qué nos quedaría en la izquierda? Bien, en la izquierda nos quedaría solamente el menos 4, nos quedaría solamente el menos 5 y nos quedaría también el menos 6 de este lado, que pasa al otro lado como más 6. Ya es lo único que pasa al otro lado. Mientras que en la derecha tenemos 12n, que simplemente baja. Entonces lo podemos agregar acá, donde corresponde. Ya está. ¿No es cierto? Luego, cuando el 3 pasa aquí abajo a dividir, se va a simplificar con el 3 que queda arriba y nos quedaría solamente la expresión menos 1 es igual a n. Y ya tendríamos la respuesta correcta para este ejercicio. Ahí está. Muy bien, a continuación tenemos que determinar el valor de la incógnita, o sea, hay que resolver la ecuación para hallar x en la expresión que nos dan aquí, x más 2 al cuadrado menos 4 igual a x menos 3 al cuadrado más 11. Si nos damos cuenta, existen dos productos notables. Aquí primero, el binomio de la suma, el cuadrado de la suma, y acá tenemos el cuadrado de la diferencia, ¿no? También se les llama binomio al cuadrado. Entonces, vamos a empezar desarrollando el producto notable de acuerdo a la fórmula que todos conocemos para este tipo de expresiones. Primero sería colocar la x al cuadrado, luego era 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Ahí está. Y luego menos 4. Fíjense entonces, todo esto de aquí es un desarrollo del producto notable que tenemos aquí adelante. Muy bien, a continuación hay que también sacar el producto notable que tenemos en esta parte, que nuevamente sería el cuadrado del primero, ahí está, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿No? Ese es el producto notable que ya todos conocemos. Y finalmente más 11, que es la última parte. Bien, hay que desarrollar cada potencia, cada producto. A continuación nos quedaría entonces x al cuadrado más, a ver, hagamos esta parte, nos va a quedar 4x, ¿no es cierto? Y finalmente aquí tendríamos 2 al cuadrado, 4. Luego dice menos 4, lo copiamos y pasamos al otro lado. Acá, empezamos primero con esto, x al cuadrado, ya está. Luego sigue menos, hacemos esta parte, sería 2 por 3, 6, o sea 6x. Y finalmente aquí tendríamos más 9, más 9. Muy bien, completamos con el más 11 del final y ya tenemos toda la expresión completa. Nos conviene en este caso pasar todos los términos x hacia la izquierda. Dejamos entonces por acá x al cuadrado, también dejamos 4x, ¿no? Ahí está. Y habría que pasar este x al cuadrado acá a la izquierda. Cuando pasa de la derecha a la izquierda cambia el signo. Y lo mismo ocurre con el menos 6x, que pasaría de la derecha a la izquierda cambiando el signo. Ya está. En la derecha nos está quedando solamente esta parte, más 9, más 11, o sea, 9 más 11. Y mientras tanto, este más 4 con menos 4, si gustan lo pasamos o si no de frente se cancela, ¿no? Que sería algo más práctico de aplicar ahí, porque nos va a dar 0 ahí. Entonces, finalmente, aquí abajo observamos
que también tenemos una x al cuadrado positiva y una x al cuadrado negativa. Por lo tanto, se van a eliminar. Directamente cuando ya estén acá las podemos eliminar. Aunque algunos de ustedes tal vez de una forma más rápida se darán cuenta que lo podríamos haber eliminado también aquí arriba. Al ver que teníamos x al cuadrado en la derecha y x al cuadrado en la izquierda, ya que cuando pasaba una de un lado al otro se iban a eliminar. Bueno, de cualquier forma, se eliminan al final y nos quedarían acá solamente 4x más 6x igual a 10x. Mientras que en el lado derecho nos queda solamente 20. Ya está. Acabando el ejercicio, acá tendríamos que pasar el 10 a dividir y eso nos daría que la x vale 2. Respuesta final para este problema. Muy bien. Se nos está pidiendo hallar la raíz de la ecuación, o sea, resolver la ecuación siguiente, ¿ya? X sobre 2 más 3x sobre 4 igual a x sobre 8 más 9, en donde podemos apreciar una serie de fracciones en el ejercicio. Bien, la idea más importante dentro de este primer paso que vamos a desarrollar sería pues sacar el mínimo común múltiplo de todos los denominadores que están aquí abajo para multiplicar a toda la expresión por ese mismo mínimo común múltiplo. Entonces, tendríamos que hacer algo como lo que sigue, ¿no? Mínimo común múltiplo del 2, 4 y 8. Bien, si es que sacamos el mínimo común múltiplo de esos tres valores, obviamente llegaremos a que el mínimo común múltiplo nos sale 8. Por lo tanto, a toda esta ecuación vamos a multiplicar nosotros aquí adelante por ese número, por el número 8. Y como ustedes recordarán, cuando hacemos ese tipo de multiplicaciones, ¿no? Un número aquí exterior, tendríamos que aplicar la propiedad distributiva. O sea, ese 8 multiplicará a todos los elementos dentro del paréntesis. Y la operación sería primero dividir, por ejemplo aquí 8 entre 2, y lo que sale se multiplica por la x de arriba. ¿Ya? El criterio es el siguiente, repito, primero dividen y luego multiplican. Entonces tendríamos aquí 8 entre 2, nos sale 4, y 4 por la x de arriba, nos queda 4x. Vamos con la siguiente fracción. Tendríamos nuevamente 8 entre 4, lo cual nos sale 2, y 2 por 3x nos saldría 6x. Muy bien, en el lado derecho del igual, seguimos con la misma operación. Dividimos primero 8 entre 8, lo cual nos sale 1, y al multiplicar por la x nos quedaría simplemente x. Y finalmente, en el caso del 9, como no tiene denominador, se multiplica de frente 8 por 9, lo cual nos daría 72. Y ahí está, miren, hemos entonces llegado a una expresión mucho más sencilla de lo que teníamos originalmente. Podemos ir sumando en el lado izquierdo, nos queda 10x, y la x de la derecha, que está acá, pasaría al otro lado a restar. Muy bien, quedándonos 72 en el lado derecho nada más. Seguimos acá operando, haciendo una simple resta, nos queda 9x igual a 72. Y para terminar, ya podemos observar que aquí nos quedaría que la x es igual a 72 sobre 9. Bien, haciendo la división, mentalmente nada más, puede ser también este paso, nos quedaría 8. Entonces, la respuesta para todo este ejercicio, para toda esta ecuación, que aparentemente es complicada por las fracciones, pero que como ya vieron, con un simple paso extra de sacar mínimo común múltiplo, se ha simplificado bastante el ejercicio convirtiéndola en una ecuación bastante simple, que nos da como resultado x igual a 8. Y esa entonces sería la respuesta final para este ejercicio. Bien, chicos, en este caso tenemos que calcular el valor de la incógnita para esta ecuación. Tenemos que resolver la ecuación siguiente. 3 cuartos y menos un sexto es igual a 2y sobre 3 más un cuarto. En primer lugar, pues observamos que se trata de una ecuación con fracciones. Entonces, como primer paso nos corresponde sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso 4, 6 y 3.
Ya está. No se pone de nuevo el 4 porque se repite, así que basta con colocarlo una sola vez. Entonces tenemos mínimo común múltiplo de 4, 6 y 3, recordando ese concepto del mínimo común múltiplo, y haciendo la operación nos quedaría 12 como el mínimo común múltiplo de esos tres valores. Por lo tanto, a toda esta expresión, que lo vamos a colocar entre paréntesis, le multiplicamos aquí adelante el número 12, o sea, el mínimo común múltiplo que nos acaba de salir. Recuerden que la operación es primero se divide y luego se multiplica. El 12 con cada uno de los elementos que estamos colocando aquí en el paréntesis, ¿no? Así que empezaremos con esta primera parte. 12 entre 4, dividimos, 12 entre 4 nos queda 3. Y 3 por el 3 de arriba nos sale 9. O sea, tendríamos 9y o 9i, ¿no es cierto? Depende de cómo lean esa letra. Luego tenemos la siguiente fracción. A ver, hemos colocado el menos y ahora sí. Primero, repito, se divide. 12 entre 6 nos quedaría 2. Por el 1 de arriba nos queda simplemente 2. Ya está. Pasamos ahora a la siguiente fracción. Haremos nuevamente el procedimiento. 12 entre 3, lo cual nos queda 4. Y 4 por 2y que está arriba nos saldría 8y. Ya está. Y para terminar, el último término sería, nuevamente, primero se divide, 12 entre 4, nos sale 3, y 3 por 1 nos queda simplemente 3. Ya está entonces la expresión, fíjense, mucho más pequeña, mucho más reducida de la que nos dieron originalmente. Nos conviene pasar, en este caso, las y's a la izquierda, así que nos queda 9y menos 8y, y en la derecha tendríamos 3 más 2. Ahí está. Finalmente, entonces, haciendo esta resta, nos queda simplemente y en la derecha, haciendo la suma, nos quedaría 5. Por lo tanto, y igual a 5 es la respuesta final para esta ecuación. Bien, vamos a desarrollar esta ecuación. Nos piden resolverla, o sea, hallar el valor de la incógnita x en este caso. Y aquí nos dan 3x más 2 sobre 4 menos x más 1 sobre 3 es igual a 2x menos 1 todo sobre 6 menos 1 menos x todo sobre 2. Bien, se trata de una ecuación, nuevamente con denominadores, ¿no? Una ecuación con fracciones. Así que el primer paso que tenemos que hacer acá, ya de manera prácticamente sugerida, pero casi obligatoria, es sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Más conveniente hacerlo así, porque nos facilita ya los demás pasos. Entonces, mínimo común múltiplo sería de 4, 3, 6 y 2. Bien, haciendo esta operación, obviamente nos quedaría 12, ¿no? Como el mínimo común múltiplo, y ese 12 es el número que tiene que multiplicar a toda nuestra ecuación. Aquí adelante entonces colocamos así, 12 por toda la ecuación que tenemos allí. Entonces, el siguiente paso será prácticamente empezar con la propiedad distributiva, haciendo el 12 por la primera fracción que está acá. Recordando que primero tenemos que hacer la división. Primero se divide 12 entre 4 y lo que sale multiplica todo lo que está arriba. Bien, como la parte del numerador es una expresión más compleja, más, digamos, larga, entonces dividimos primero 12 entre 4 y ponemos el 3 que nos sale aquí para luego, entre paréntesis, dejar la expresión que está en el numerador. ¿Ya? 3x más 2. Podríamos multiplicar de frente, sí, yo sé, es cierto. Mentalmente se puede hacer, pero como estamos empezando, podríamos dejarlo de esa manera. Y luego pasamos al siguiente término. Aquí, ahora sería entonces 2 entre 3, que nos dará 4. Ponemos el 4 por acá, y ese 4 va a multiplicar a toda la parte que está en el numerador. Ahí está. Pasamos ahora a la siguiente fracción. Otra vez tendríamos 12 entre 6, lo cual nos daría 2. Ponemos el 2 acá y entre paréntesis todo el numerador, toda la expresión que está arriba. Y terminamos con esta última fracción. Nuevamente tendríamos ahora 12 entre 2, nos sale 6, colocamos por aquí el 6 y arriba 1 menos x. Muy bien. Entonces la expresión ha quedado mucho más sencilla, como se podrán dar cuenta, una expresión mucho más corta,
debido a que ya no hay fracciones, ¿no? Pero todavía tenemos que aplicar la propiedad distributiva en cada paréntesis. Así que empezamos por acá. El 3 multiplica a ambos términos. Obtendríamos entonces 9x más 6. Ahí está, ¿no? 3 por 3, 9, y luego 3 por 2 sale 6. Aquí en la siguiente expresión, en el siguiente término, hay que tener mucho cuidado con el menos de aquí adelante, porque este menos 4 ya va a afectar al resultado finalmente aquí abajo. Miren, menos 4 por x nos daría menos 4x. Y luego menos 4 por más 1, ley de signos, nos daría menos 4. Ya, mucho cuidado, repito, con el desarrollo de la ley de signos en la propiedad distributiva. Bien, por acá hacemos lo mismo, la misma propiedad distributiva. 2 por 2x nos quedaría 4x. Y luego 2 por 1 nos quedaría 2. Ya está. Y en esta última parte, también hay que tener mucho cuidado con el signo menos. Y empezamos. Menos 6 por 1 nos daría menos 6. Y finalmente menos 6 por menos x nos daría menos por menos más 6x. Y ya está, chicos. Así de simple, entonces ya tenemos prácticamente todo el desarrollo. Bien, nos conviene en este caso pasar las x a la derecha, ¿ya? Porque ahí es donde están los valores más grandes. Miren, aquí nos va a quedar 4x más 6x, nos daría, disculpen, 4x más 6x saldría 10x. Mientras que en la izquierda tengo 9x y tenemos el menos 4x, nos daría 5x. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que es conveniente pasar a la derecha todas las x. Mientras que en la izquierda nos quedaría solamente el más 6, ahí está. Luego el menos 4, muy bien. Y finalmente este menos 2 y este menos 6 pasan al otro lado con signo cambiado. O sea que más 2 y más 6. Ahí está. Muy bien, ¿qué tenemos en la derecha? En la derecha nos estaría quedando 4x, nos estaría quedando más 6x, y luego este 9x pasa restando, y este menos 4x pasa sumando, ¿no? Ahí está, bastante claro. Entonces, ya la propiedad cuando pasa de un lado al otro cambia el signo. Así que operemos esto. Nos va a quedar por aquí 2, esta resta, 2 más 2 es 4, y 4 más 6 nos sale 10. Colocamos el 10 por aquí. Mientras que en la derecha tendríamos 4 más 6, sale 10, 10 menos 9, sale 1, y 1 más 4 sería 5. O sea, nos queda 5x. Muy bien, como último paso, hacemos la división. Si gustan mentalmente nada más, ahí está. 10 entre 5 nos daría 2. Por lo tanto, la respuesta final para esta ecuación es x igual a 2. En este caso, tenemos que calcular el valor de x en la siguiente ecuación. A ver, nos dice ax más 2a igual a c. Bien, esta es una ecuación lineal, pero que se trata del tipo literal. Quiere decir que además de la x tenemos otras letras, ¿no es cierto? Pero que se comportan como constantes. Es decir, la única incógnita, la única variable vendría a ser x, que es a quien tenemos que despejar. Entendiéndolo de ese modo, entonces podríamos pasar, por ejemplo, en este caso, la expresión 2a, que no tiene incógnita, pasarla al lado derecho. De modo que nos quedaría ax igual a c menos 2a. ¿De acuerdo? Aquí hemos pasado, repito, al lado derecho la expresión 2a, que cambia de signo, y en este momento en el lado derecho no aparece la x, por lo tanto, estamos en lo correcto. Estamos dejando la x despejada. Bien, como último paso, tendríamos que pasar a, que se comporta también como una constante, como un coeficiente de x, y que debería pasar hacia el otro lado a dividir. ¿Para qué? Para que finalmente x quede despejada. Por lo tanto, la fracción que nos quedaría por aquí sería, en la derecha, c menos 2a sobre a. Muy bien, observamos que esta expresión no puede simplificarse más. Ya no es posible eliminar las a's, recuerden, ya que aquí arriba hay una resta. Por lo tanto, la expresión que estamos observando en pantalla
sería la respuesta final para este ejercicio. Muy bien, en este caso nos piden determinar la raíz de la ecuación. Como ustedes pueden ver, acá tenemos xn menos 2 igual a mx más 6. ¿De acuerdo? Tenemos una expresión que nos está indicando aquí x, ¿no? Como la incógnita que vamos a considerar nosotros por defecto en este ejercicio, es decir, la variable, la letra que debemos despejar será x, ¿ok? Y aparece tanto en la izquierda como en la derecha, ¿no? La idea es dejarla en un solo lado. Podríamos pasarla a la izquierda, que es generalmente la costumbre que tenemos, pasando en este caso entonces la expresión mx aquí a restar, menos mx. Y el menos 2 de este lado, pues pasaría al otro lado a sumar. Así está. Paso a paso vamos trabajando este ejercicio. Bien, ahora observamos en el lado izquierdo que tenemos la x pero repetida, ¿no es cierto? En ambos términos de este miembro de la ecuación. Entonces, si queremos despejar x, finalmente, para dejarla sola en el lado izquierdo, tenemos que hacer un proceso que se denomina factorización y específicamente a esto se le llama factor común. Muy bien, ¿en qué consiste el factor común? Pues consiste en ver qué letra o qué número o qué elemento se está repitiendo en ambos términos de esta resta. Pues podemos ver fácilmente que la letra X es aquella que se repite por aquí. Entonces colocamos la X primero y luego entre paréntesis, atentos y atentas, entre paréntesis colocamos lo que no es X dentro de esta resta. Es decir, el resultado de dividir cada término entre la X, que es el factor común. De modo que aquí adentro nos quedaría, por ejemplo, para esta primera parte, solamente la n, luego iría menos, y finalmente de este segundo término, el elemento que nos queda sería m. Ahí está. Muy bien. Mientras que en la derecha nos está quedando solamente 8. Bien, repetimos esta parte de la explicación. A ver, lo que encontramos aquí es un factor común, un término que se repite en ambos elementos, que viene a ser la x. Por eso que la x se coloca adelante. Luego, entre paréntesis se coloca lo que no es x de esta resta, es decir, la n, ya está. Luego el menos, aquí está, y finalmente la m, por aquí lo hemos puesto. Bien, otra forma de entender el factor común es que aquí dentro del paréntesis va el resultado de la división. Repito, va el resultado de dividir cada término entre la x. Por ejemplo, xn entre x nos quedaría solamente n. Luego iría el signo de la operación, menos, y finalmente hacemos otra vez una división, mx entre x, y nos queda solamente m. Ahí está. De ese modo, entonces tendremos los elementos que hemos colocado aquí en el paréntesis. Y ahora tenemos un ejercicio ya mucho más sencillo porque es posible despejar x, ya que toda esta expresión que está aquí entre paréntesis está multiplicando a la x y pasaría al otro lado a dividir al 8. Por lo tanto, nos va a quedar aquí la fracción 8 sobre n menos m. De tal forma que esta fracción viene a ser el valor que tenga x como respuesta de esta ecuación. Bien, a continuación tenemos que hallar la raíz de la ecuación que se nos presenta en este caso. 3ax más b cuadrado es igual a a cuadrado más 3bx. O sea, nos están indicando, pues en este caso nuevamente que despejemos a la variable que vamos a considerar por defecto como la x. ¿De acuerdo? La variable que utilizaremos en este caso será x nuevamente. Entonces, hay dos elementos que tienen x. Aquí tenemos 3ax, 3ax, y en el lado derecho de la ecuación 3bx, que debe pasar hacia el otro lado restando. Aquí está, o sea, nos quedaría menos 3bx. Mientras que en la derecha nos quedaría todo aquello que no tenga x, o sea, a cuadrado y también b cuadrado, pero pasa restando b cuadrado. Así. Listo. Entonces ya tenemos a las x ubicadas en el lado izquierdo. A continuación observamos que
podríamos aplicar el método que se llama factor común, en donde observamos que en ambos términos se está repitiendo el 3 y también se está repitiendo la x. Por lo tanto, colocamos por aquí 3x, primero, que son los elementos que se repiten, y entre paréntesis colocaremos todo aquello que no es ni el 3 ni la x. O sea, para este primer término sería la a, luego va el menos, y para este segundo término sería la b. Ahí está. Muy bien, mientras que en el lado derecho seguimos colocando todo lo demás. Ahí está. Entonces, así hemos aplicado el concepto de factor común. Bien, otra forma de entenderlo, había estado comentándoles también que sería dividir 3ax, si lo dividimos entre 3x, nos quedaría solamente a. Luego va el menos, que hemos colocado por acá, y finalmente 3bx, si lo dividimos entre 3x, nos daría solamente b. Ahí está. Entonces, ya lo tenemos. Prácticamente nos falta solo despejar x. Así. De tal manera que todo aquello que no sea x en este lado pase al otro lado. Como verán, tanto el 3 como el paréntesis está multiplicando a la x. Están junto a la x multiplicándola. Entonces, todos ellos pasan al otro lado abajo a dividir, como una especie de fracción. Ahí está. Aquí tendríamos entonces a cuadrado menos b cuadrado. Y en la parte inferior tendríamos 3 por a menos b. O sea, solamente la x nos ha quedado en el lado izquierdo. Todo lo demás pasó al otro lado, como ustedes acaban de ver. Bien, sin embargo, aquí todavía el ejercicio no termina, porque aún estamos con la posibilidad de simplificar esta expresión. Pues, ¿de qué manera se puede simplificar esto? De la siguiente forma, miren. Aquí arriba tenemos una diferencia de cuadrados, que es un método que ya todos conocemos y que hemos trabajado antes como un producto notable. Esta diferencia de cuadrados la vamos a desarrollar a continuación. Aquí, x entonces nos quedaría el desarrollo de a cuadrado menos b cuadrado, que bien sabemos que es a más b por a menos b. Mientras que en la parte inferior seguimos colocando 3 por a menos b, eso no cambia. Muy bien. Y al desarrollar ese producto notable de la parte superior, entonces observamos que aquí tanto arriba como abajo está apareciendo el factor a menos b, el término a menos b. Entonces ese término, por encontrarse arriba en el numerador y también abajo en el denominador, los podremos cancelar, lo podremos eliminar. Ahí está. Eliminamos por ahí y eliminamos por acá, quedándonos finalmente solo la expresión aquí en la parte superior a más b y en la parte inferior solamente el 3. De modo que esta ya sería la respuesta final para nuestra ecuación. Bien, nos dice el triple de un número, coma, menos 4 equivale al doble del mismo número. Entonces, este enunciado, el triple de un número, fíjense, va separado por una coma del texto siguiente. Entonces, a esa expresión la vamos a dejar aquí, perdón, 3x, ¿no? X es la incógnita en este caso. Y luego, menos 4 vendría a colocarse a continuación de esta manera, ¿no? Equivale es un igual, ¿ya? Y luego seguimos copiando el resto. Ahora, ¿qué tal si no tuviese la coma en este caso? Entonces, leer el triple de un número menos 4, todo de corrido, sería tener una expresión de este tipo, 3 por x menos 4. Entonces, noten la importancia que tiene esta coma, ¿ok? Si no estuviera la coma, repito, la expresión quedaría como lo que están viendo a la derecha. Pero debido a que está la coma, la expresión debe ser como aparece acá a la izquierda. ¿Ya está? Entonces, seguimos. Equivale, dice, al doble del mismo número, o sea, es igual a 2x. Bien, tenemos la ecuación, muy simple, como ustedes verán, ya que lo único que tendríamos que hacer aquí es pasar este 2x a la izquierda, pasaría restando, 3x menos 2x,
Y el menos 4, que aquí está restando en la izquierda, pasa a la derecha a sumar. ¿Bien? Tal vez este paso ustedes ya mentalmente nada más lo pueden hacer a estas alturas. Así que lo único que tenemos que hacer aquí es restar. Nos quedaría X. Y finalmente, en el lado derecho, dejamos el 4. Por lo tanto, nos piden hallar el número. Y lo que hemos encontrado por acá ya sería la respuesta final para este problema. Bien, chicos, a continuación nos indican que el exceso del triple de un número sobre 6 es igual al doble del número, aumentado en 18. Y luego nos preguntan cuál es el número. Bien, vamos entendiendo en primer lugar qué significa el exceso de, ¿ok? Y lo voy a hacer de esta manera, miren. Si en general nos dicen que el exceso, por ejemplo, de A sobre B, ¿ok? En términos matemáticos, significa la diferencia que hay de A con respecto a B. ¿Cuánto de más tiene A sobre B con respecto a B? Entonces, eso quiere decir matemáticamente que se trata de una resta. Restamos A menos B. Y eso sería el exceso de A sobre B. ¿Ok? Así de simple. Cuando vean exceso se trata entonces de una resta. Y la palabra sobre no significa división, sino más bien significa que debemos restar el primer elemento que nos den aquí con el segundo elemento que nos dan acá. Así que para este caso, en el problema, si nos dicen el exceso del triple de un número sobre 6, aquí está todo lo que tendríamos que hacer. De acuerdo al ejemplo que les he puesto, nos quedaría 3x menos 6. Así de fácil. Eso es el exceso del triple de un número que no sabemos, por eso le hemos puesto 3x menos 6. Ya está. Es igual, dice el problema, es igual al doble del número, o sea, 2x, aumentado en 18. Luego del 2x seguiría más 18. Entonces, ahí tenemos ya toda la expresión completa. Muy bien, lo único que hay que hacer entonces aquí es pasar el 2x a la izquierda restando, que se puede hacer mentalmente nada más, lo cual nos quedaría x. Y finalmente, en el lado derecho, pasamos el menos 6, que pasando al positivo, sumaría el 18 y eso nos daría 24. Por lo tanto, lo que acabamos de tener aquí ya vendría a ser el número que nos está pidiendo este problema. Bien, en este caso nos indican que la suma de dos números enteros consecutivos es lo mismo que el exceso de 26 sobre el mayor de los números. Y nos piden cuál es el número menor. Muy bien, entonces, como se trata de dos números que hay acá, vamos a tratar de colocar primero esa información antes de formular la ecuación. Entonces, existirá un número menor, ¿no? Y luego existirá un número mayor. Pero ambos son enteros consecutivos, dice. Bien, entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, al menor le podemos asignar el valor x. Es un valor que no conocemos, ahí está. Mientras que al mayor, y acá viene lo importante, le tenemos que asignar un valor que corresponda con la información que tenemos por acá. Esto. Dice que son dos enteros consecutivos. Consecutivos quiere decir que uno es a continuación del otro. Entonces, si al primero le llamé x, al siguiente le tendremos que llamar x más 1. Esa es la idea, ¿ok? Muchos dirán, profesor, pero ¿por qué no le ponemos y? Sí, es cierto, también podría llamarse y, pero ya nos complicamos la operación o la ecuación porque tendríamos dos incógnitas. Entonces, es más fácil hacer caso a lo que nos dicen por acá, que son consecutivos. Entonces, según ese dato, ya sabemos que el mayor va a ser x más 1. Siempre el consecutivo es el siguiente. Ya, dos enteros consecutivos, ahí está, x y el otro x más 1. Y luego ya empezamos con la ecuación.
A ver, la suma de esos dos números, o sea, si yo sumo x con x más 1, ya estoy sumando, miren, lo voy a poner, si gustan, entre paréntesis, el primer número, el menor número con el mayor número, ahí está. Luego ya eliminamos los paréntesis. Es lo mismo que, o sea, es igual, el exceso de 26 sobre el mayor de los números. O sea, siguiendo la regla que habíamos definido sobre el exceso, aquí tendríamos que colocar 26 menos el mayor. Lo ponemos entre paréntesis, x más 1. Ese es el número mayor. Ya está. El exceso de 26 sobre el mayor. Ahí está. Y de esa manera hemos planteado nuestra ecuación. Vamos a un siguiente paso, ya colocando, quitándole los paréntesis. Acá nos quedaría solo x, a continuación más x más 1. Y en el lado derecho de la ecuación tenemos 26. Y mucha atención, por favor, acá. Este menos va a afectar a todo lo que está dentro del paréntesis. Ya un pequeño detalle importante que tenemos que recordar. Entonces nos quedaría en realidad menos x y luego menos 1. Así. ¿Ok? Porque este menos se aplica con ley de signos, con este más, menos por más, sale menos. Y finalmente se copia el 1. Así que ya podemos pasar todas las x a un solo lado. Aquí sumando nos quedaría 2x, más la x que pasa de aquí a la izquierda también sumando, nos quedaría 3x. Mientras que en la derecha tenemos el 26, menos 1 nos daría 25, y este 1 que también pasa restando, 25 menos 1 nos quedaría 24. Vean entonces, ya estamos casi terminando el ejercicio. Para hallar x, solo nos faltaría pasar el 3 a dividir, lo cual nos queda 8, y con esto habremos encontrado el valor de x, que es justamente el número menor. Y como eso nos están preguntando, x igual a 8 sería la respuesta final para este problema.